no es que sea el mejor poeta, no, es que está en otra dimensión. San Juan de la Cruz escribe tocando las nubes de Dios, como Mozart cuando compone. Y efectivamente, el canto espiritual de San Juan de la Cruz, yo me lo habré leído, pues, no sé, 70 veces. Y me lo leo una vez más y le encuentro una luz nueva. Eso es el magisterio, la maravilla. Hoy empezamos repasando cómo fue su despido de la razón, la llegada al debate y después la radio, la literatura, sus autores y lecturas, la Real Academia Española, sus personajes radiofónicos y literarios y algo poco de la noche madrileña. Empecé a escribir en Libertad Digital, en Hermann Tech, en la Gaceta de la Hidrosfera, lo de Alfonso Rojo, bueno, y entonces hasta que de pronto apareció. Y creaste tu propia... Y creé mi página web. Página web. Era agotador porque tenía que escribir casi 3 artículos diarios. Pero sobreviví. Y escribiste también en Hola una vez a la semana. Y en Hola. Que claro que yo le decía, pero vamos a ver, si es que yo quiero escribir contra todas las personas que aparecen en Hola. Entonces, ¿por qué? Tu capacidad de hacer amigos es limitada. Es ilimitada. Y entonces me dijeron, por favor, procura. No escribir en contra. Y entonces escribía cosas de buenas maneras, de usos, de costumbres, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo se portó así muy bien. Era un momento muy duro porque era el momento de la pandemia. Pues me instalé aquí. Prácticamente para mí Madrid se convirtió en una ciudad agresiva. Y bueno, y aquí estuve contento y feliz, y aquí me he quedado. Pero realmente la razón no solo me machacó personalmente, sino que me quiso machacar porque cada vez que se enteraban que yo iba a ir a un sitio, Marguenda llamaba para pedir que no me aceptara. Creo que incluso para decir la cantidad de problemas que crearías, pero eso es otra cuestión, claro, que dejaremos para otro día. ¿En qué momento de tu carrera te has sentido más libre ejerciendo como periodista, aunque tú no te quieras definir periodista, pero vamos, como persona que escribe en los medios o que difunde a través de los medios de comunicación? Bueno, es que, claro, eso va a parecer que te estoy haciendo la pelota, pero no. Tú tienes una carrera muy larga. No, en el debate. Y me sentí muy bien en la radio, en la primera Antena 3 y en el programa de Luis del Olmo. ¿En Onda Cero o en la COPE? Claro, que fue en la COPE, fue COPE y Onda Cero. Con Luis estuve feliz. Y en Antena 3, aquella Antena 3 es irrepetible, en la que dirigía Manuel Martín Ferrán, porque ahí todos, era el principio, y ahí todos estábamos prácticamente todo el día en la radio ayudándonos los unos a los otros. Ahí el gran periodista que ya se vio que lo iba a ser era Antonio Herrero. Y Luis Herrero, estaba Garci, Santiago Amón, bueno, y José María García, al que se le daba mayor importancia, pero culturalmente era mucho menos valioso.
pero desde luego en nivel de audiencia durante muchos años fue el líder de la, El líder. de la emisora. Él inventó, yo creo, el nuevo concepto de la información deportiva, que era un concepto que a mí no me gustaba. Pero bueno, pero lo inventó. Luego todos le siguieron copiando y una gran parte de aquella escuela todavía permanece. Sí. Yo te agradezco mucho lo que dices del debate, pero estoy seguro que has tenido que tener etapas, por ejemplo, en tus 14 años en ABC, en los que te sentiste muy libre también. Otra cosa es que luego aquello evolucionara y no fuera tan bien. Pero me imagino... Yo a veces tuve una época felicísima y larga. Que coincidió plenamente con la dirección de Luis María Ansón. Tuve también responsabilidades en blanco y negro. Nos encargaron Antonio Mingote y a mí que dirigiéramos el suplemento humorístico que se llamaba Loro. Sí. Bueno, fue una época estupenda. Desde luego ABC está entre mis mejores recuerdos, no entre los malos. Sí, lo que pasa es que como en todo en la vida, dentro de una misma etapa hay momentos mejores y momentos peores. Y sobre todo cuando te van cambiando tus interlocutores. Claro. Eso es lo que... La salida de... Con Ansón puedes quererlo o intentar darlo fetada, de verdad, porque era muy irritante en algunas ocasiones. Pero era un director, como la Copa de un Pino, que estaba todo el día en el periódico, al que podías recurrir, y siempre que tú tuvieras razón, al final te la daba. Ansón era un director brillante. No entro en las cuestiones empresariales. Guillermo tendría otra opinión en otro sentido, pero yo hablo nada más que como colaborador. Claro, pasar de Ansón a Paco Jiménez Alemán es difícil. Es como, no sé, pasar de que te dirija o te enseñe a jugar al tenis Rafa Nadal a que te enseñe a jugar al tenis Esperanza Aguirre. Pues era muy no. Y Paco Jiménez Alemán, pues yo creo que era un periodista correcto, pero no con categoría para dirigir ABC. Y prueba está que el periódico llegó a una situación a una cima, que no una cima, y entonces ya recurrieron a Zarzalejos, etcétera, etcétera, y ya entra una época que tú conoces mucho mejor que yo. No, sí, pero también es verdad que en el tiempo en que él estuvo al frente del periódico le tocó afrontar algunas decisiones empresariales que no fueron nada acertadas, como el recorte de paginación, como algún rediseño del periódico encargado a una consultora externa que no eran responsabilidad del director, pero que era el director del periódico en ese tiempo. Pero vamos, yo creo que no es eso lo que tenemos que ver ahora. No, claro, por supuesto. Cambiemos de ámbito. La lectura, la literatura, perdón. Empecemos por tus autores y tus lecturas. Tú me has dicho a lo largo de estas conversaciones que has sido y que eres un lector ávido. Obsesivo. Obsesivo, bien. Sí. Bueno, pues haznos una pincelada de cuáles son tus gustos literarios o cuáles han sido en diferentes etapas de tu vida, porque no puedes haber tenido el mismo todo el tiempo. He leído todo y mira, una de las riquezas que tiene mi biblioteca es que puedes encontrar cualquier cosa. Pero por supuesto, los clásicos nuestros, Quevedo, Villamediana, Góngora, Cervantes, Lope,
Calderón, pues eso es una asignatura obligada. Me encanta el 98, me encanta el 27, me gusta menos la generación del 50. Soy un enamorado del humorismo inglés de entre siglos, 19 y 20, de Woodhouse, de John Butler, de Nathan Clifford Barney. Me encanta la novela historiada o la historia novelada francesa e inglesa del siglo XIX y XX. Y luego, sobre todo, hago caso a mi maestro Santiago Beaumont siempre que tengo dudas o que no me apetece leer un libro o que no estoy seguro. Me dice, entonces recurre a lo conocido porque siempre verás una luz nueva cuando lo leas, que es el San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz no es que sea el mejor poeta, no, es que está en otra dimensión. San Juan de la Cruz escribe tocando las nubes de Dios, como Mozart cuando compone. Y efectivamente, el canto espiritual de San Juan de la Cruz, yo me lo habré leído, pues, no sé, 70 veces. Y me lo leo una vez más y le encuentro una luz nueva. Eso es el magisterio, la maravilla. ¿Y en autores contemporáneos? Poco. De autores contemporáneos he leído a muchos, pues no quiero caer en el tópico, pero yo creo que la mejor novela que se ha escrito entre finales del 19 y principios del 20 es La fiesta del chivo de Vargas Llosa. Creo que es un libro sobrecogedor. Vargas Llosa siempre me ha gustado en lo frívolo y en lo profundo. Y caí también en el esnovismo obligado y marcado por la izquierda de García Márquez. Me leí con todo entusiasmo Los 100 años de soledad. Llegué a la conclusión que hubiera sido mejor 25 años de soledad que los 100, pero en fin, sí. Y luego, pues en España pues hemos tenido autores formidables. El problema de España es que el reconocimiento viene siempre después de la muerte. Hombre, Pérez Galdós me parece formidable, Pío Baroja, Azorín. No sé por qué se desprecia a José María Pemán, que ha sido sobre todo un columnista extraordinario. Hubo un tiempo en que publicaba varias terceras a la semana. A la semana. A veces. Y luego, sin tener nada que ver, porque además no es que no tenga nada que ver, sino que tengo mucho que contraver por sus actitudes en la guerra con mi abuelo. Él fue uno de los culpables del asesinato de mi abuelo. Pues soy muy albertiano en la poesía. Me encanta Alberti. Me gusta Alberti casi más que Lorca. Y me gusta Manolo Prados, me gusta Emilio Prados, Altor Aguirre, Cernuda. Esa generación ha sido luminosa. Y cuando tú a estos autores que dices, que admiras, como puede ser García Márquez o como puede ser Alberti,
les ves mezclados con un activismo político tan intoxicante o tan grande, en todo caso. ¿Qué sientes cuando se denuncia a otros autores por tener posiciones políticas opuestas? Bueno, porque ellos tienen esa bula. La izquierda tiene la bula esa. O sea, no hay... y lo han conseguido con mucha inteligencia. Lo han conseguido con mucha inteligencia en el fundador de la generación del 27, de la fundación, de la generación gongorina, no fueron Alberti ni Lorca, fue Ernesto Jiménez Caballero. Es decir, el libro más maravillosamente escrito en español en el siglo XX es el libro que pasa desapercibido, que es de José Antonio Muñoz Rojas, Las cosas del campo. Ese es un libro que tenía que ser obligatorio para a todas las personas que quieran escribir o que quieran leer. Ese libro es la obligación. Dámaso Alonso en su prólogo le dice: José Antonio, creo que has escrito el libro más bellamente redactado en España desde el siglo de oro. Bueno, pues la gente no conoce las cosas del campo de José Antonio Muñoz Rojas. Pero, ¿por qué? Porque José Antonio Muñoz Rojas es un pequeño terrateniente de Antequera, un hombre que nunca se metió en política, que fue amigo de todos, hombre tirando más bien al liberalismo, por supuesto, que al... Y bueno, pues no se le perdonaba. Y luego he leído mucho a mi abuelo, al que admiro con profundidad. Y que también está desaparecido de casi todos los... Desaparecido. Sí, desaparecido. Ha sido marginado completamente. Entonces, la marginación es absoluta. En cambio tenemos la estación de Atocha Almudena Grandes, sí, que es una escritora absoluta, rebosada de buena intención y de vulgaridad. La Real Academia. ¿Nunca has estado ¿Nunca has soñado con ser académico? No, precisamente por todo lo que te he dicho, y además porque yo creo que no tengo la categoría suficiente. Bueno, eso, como dirían los ingleses, don't fish for compliments. Bueno. No busques el elogio. Pero sí me reconocerás algo, que hay un largo historial en la academia de presencia de la sátira y del humor, que en este momento, como mucho, está infrarrepresentado, si es que está representado en absoluto. ¿Puede tener algo que ver el que nunca hayan pensado en ti con que ya no quieran tener ese tipo de autores en la academia? Algunos han pensado y algunos me han consultado. Y algunos me han bueno, no sé. Yo creo que el ingreso en estos momentos en la Real Academia Española es más político que literario. Y claro, pues la RAE últimamente, en los últimos 20 años, lo ha dominado Prisa. Incluso se vio cuando ingresó Luis María Anson, que hubo que hacer un pacto para que también ingresara Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián ha sido un buen director del país. Ha sido un buen director del país y lo ha demostrado. Pero Juan Luis Cebrián no es un buen escritor. No. Además escribió, hace falta de ortografía, escribía Clitorix con X en su novela La Rusa. Que bueno, Juan Luis Cebrián no es un buen escritor y Juan Luis Cebrián entra porque entra Luis María Anson, que sí es un buen escritor del siglo XIX, pero es un buen escritor.
y sobre todo un gran dominador de la literatura española. Luis María se sabe de memoria la poesía española. Bueno, y también dice que se sabe la poesía de Mao, pero eso no podemos comprobarlo. Te la recita. Sí, te la recita, pero claro, como no sabemos chino, ni tú ni yo, pues no tenemos posibilidad de cotejar. No sabes quién es. Claro. Pero en fin, yo creo que el asunto de la Real Academia Española ahora mismo es mucho más político que literario. Y ahí no hay nada que hacer. Pero no, ¿y eso es un poco frustrante? No. No. No es frustrante. Yo creo que ingresar en la Real Academia con merecimiento, pues tiene que ser una cosa gloriosa. Pero claro, es que a eso no pueden acceder todos. Vamos a otra faceta, que es tus personajes literarios y radiofónicos. Literario, creo que tu principal personaje es el Marqués de Sotoancho. Claro. ¿Eso cómo se genera? Bueno, dentro de los... Cuando a mí me ofreció Luis de Olmo entrar en el debate de relación, que tuve la presión de Antonio Mingote, de Luis Sánchez Forac, de Tip, otro genio, etcétera, etcétera. Y yo me fui de Antena 3. Yo no quería parecer como Alfonso Usía en ese programa, entonces me creé una serie de tipos. Yo no sé imitar, pero sí sé crear tipos. El señorito andaluz, que era el Marqués de Sotoancho, el español absolutamente irresponsable y moral, que era el doctor Gorroño, el entrenador de fútbol que siempre dice lo mismo, que era Floro Recatado, el corresponsal sudamericano, que era Jeremías Aguirre, que era sandinista, etcétera, etcétera. Y de todos esos personajes, realmente, el único literario era Sotoancho. Y bueno, yo a Sotoancho le debo muchísimo, y además me decía Camilo Cela, se nos ha olvidado hablar de los grandes escritores, a Camilo era muy sotoanchista. Sí, y entonces yo un día le decía, Camilo, ¿sabes lo que me pasa a mí con Sotoancho? Oye, que yo empiezo, medio reestructuro la novela, empiezo a escribirla, oye, y yo no escribo lo que yo quiero, sino lo que me indica el cabrito del personaje. Y me dice Camilo, pues no lo admitas, eso lo admitas, ¿sabes? Pega de un par de tal y que vuelva al redil. Y decía, pues no, estás equivocado. Si el personaje domina al escritor, significa que el personaje está vivo. Tiene vida, claro. Que tiene vida. De tal modo que yo, por ejemplo, le decía a Camilo, yo voy a tomar una copa a un bar, al Milford, o a Richelieu, o al bar del Castellano Intercontinental, y entra Sotoancho, y yo no pego un salto de pavón y salgo corriendo porque he visto un fantasma. No, me siento con él y hablo con él. Porque Sotoancho existe, vive. Y en cambio, tus personajes son personajes creados por tu genialidad, pero son muy difíciles de encontrar en la calle. Bueno, no me jodas más. ¿Cuántas ediciones hiciste? ¿Cuántas novelas de Sotoancho has hecho? 15. 15. Se dice pronto, ¿eh? Y llevo... Vamos, casi como James Bond. Casi como James Bond. Llevo ya 3 años en descanso, pero saldrá, yo creo que saldrá pronto. ¿Sabes lo que pasa, Ramón? Que yo aquí estoy feliz, tranquilo, sosegado, tengo el sosiego.
Sotoancho yo lo escribía en los momentos de mayor angustia. Para mí escribir Sotoancho era como una liberación. Entonces, como aquí no vivo angustiado, pues No escribes nada. pues el pobre Sotoancho está olvidado, allí en la Jaralera, entre Sevilla y Cádiz. Y te ha generado la figura, el personaje de Sotoancho y su popularidad en los libros más que en la radio, ¿te ha generado alguna incomprensión, alguna tensión con gente? Ninguna. Entre otras cosas porque si hay alguien que se siente rozado o aludido, siempre tiene en aquella zona alguien al lado que se puede sentir más rozado y aludido y se lo aplican al otro. Aparte que yo elegí precisamente la Baja Andalucía porque es la zona de España donde hay más tolerancia y más humor. Antes hemos hablado del Madrid de la transición, de los años 80, 90. Hay algo de lo que no hemos hablado. Probablemente esa es la época más adecuada para hablar de lo que te quiero preguntar. ¿Cómo recuerdas el Madrid de lo que podríamos llamar de la noche? Las salidas nocturnas, de las personas que se cruzaron en tu vida. No, es que no eran salidas frenéticas como un poco las de ahora, ¿no? Donde y tampoco teníamos una necesidad de beber o de no. Eran salidas como eran muy tranquilas. Salías con una novia o con alguien que te gustaba y todas las cosas, ibas a una discoteca, te sentabas, y la dejabas en casa después, muy educadamente, igual que la habías cogido, la dejabas en casa. Pues te lo voy a decir, pues yo me figuro que los de ahora se lo pasan mucho mejor. Mucho mejor. No me digas que tú te lo pasabas mal. No. Y además yo, que en aquella época tenía una cara de oveja enorme, y que culpa de nuestro común amigo Javier Barcaiste y Barca, llegué a tener hasta complejo. Pues yo no me manejé mal del todo, pero hombre, la libertad que hay ahora no la había antes. Seamos sinceros, en aquella época, pues darle un beso a una chica, pues era más que ahora lo máximo. Sí. Sí. Yo me acuerdo que me ponía nervioso haciendo manitas viendo el cine con una novia y me ponía como una moto.